Bueno, entonces hoy vamos a trabajar con el nivel químico de organización, aunque la materia sería biología, pero en realidad es una conjunción entre química y biología. Muy bien, entonces el nivel químico de organización. Aquí nos dicen la química y la homeostasis. ¿Qué significa homeostasis? Dice mantener la variedad y la cantidad de los diferentes tipos de sustancias químicas y controlar las interacciones de estas sustancias químicas entre sí son dos aspectos importantes de la homeostasis. ¿Qué es lo que entendemos por homeostasis? Significa que cuando algo se altera dentro del cuerpo humano, hay hay un mecanismo que lo regresa a su normalidad. Por ejemplo, cuando vamos a hacernos un examen de laboratorio, generalmente, por ejemplo, podría estar alterada el azúcar, ¿no? La glucosa. Entonces, ¿por qué puede estar alterada? Por diversas causas, ¿no? Entonces, sube el azúcar cuando ingerimos demasiados alimentos. Pero hay un mecanismo dentro de nuestro organismo que se encarga de limitar el aumento de la glucosa en la sangre para mantenerlo dentro de ciertos parámetros normales, ¿ok? Eso se llama homeostasis. La temperatura del cuerpo humano puede bajar. Por ejemplo, si una persona se sale al frío y se cae en un lago de agua fría, entonces, ¿qué va a pasar? Que va a bajar su temperatura por debajo de 35 grados, pero su propio organismo se encarga de regular esa temperatura para que regrese a un rango que sea compatible con la vida, y eso se llama homeostasis, mantener niveles normales de temperatura, presión, humedad, valores normales de los diferentes químicos, en fin, eso se llama homeostasis. Bien, dice, en el capítulo 1 aprendió que el nivel químico de organización, el nivel más bajo de la estructura, de la organización estructural, consiste en átomos y moléculas. ¿Ok? Vamos a hablar de átomos y moléculas. Miren, estas letras del alfabeto anatómico se combinan para formar órganos y sistemas del cuerpo de tamaño y complejidad asombrosos. En este capítulo se va a considerar cómo se unen los átomos para formar las moléculas y cómo los átomos y las moléculas liberan o almacenan energía en procesos que se llaman reacciones químicas. También vamos a ver la importancia del agua, que representa 2/3 del peso corporal. Fíjate, el agua representa 2/3 del peso corporal, a veces se habla del 60%. Ujú. En las reacciones químicas y en el mantenimiento de la homeostasis. Ahora ya sabemos qué es la homeostasis. Por último, se presentan varios grupos de moléculas cuyas propiedades singulares contribuyen a ensamblar las estructuras del cuerpo y aportar energía para los procesos de la vida. Química es la ciencia que estudia la estructura y las interacciones de la materia. Todas las cosas que están vivas e inertes están formadas de materia. Es algo que ocupa espacio y que además tiene masa. Ajá. Entonces aquí se empiezan a mencionar algunos conceptos que son más propios de la física que de la química, pero que a final de cuentas todas las ciencias están todas involucradas una con otra. Entonces hablamos de masa, hablamos de espacio, hablamos de volumen. Muy bien, el peso, la fuerza de gravedad que actúa sobre la materia sí se modifica. Cuando los objetos están más alejados de la Tierra, la atracción de la gravedad es más débil. Esto explica por qué el peso de un astronauta es cercano a cero cuando está en el espacio exterior. Y luego dice, ¿alguna vez pensó cómo se relacionan los ácidos grasos con la salud y la enfermedad? Bueno, esas son preguntas al margen, ¿no? Luego dice, ¿cómo está organizada la materia? Elementos químicos. En la materia existen 3 estados. En realidad son 4, ¿no? Aquí vamos a corregir esto porque son 4. El estado sólido, líquido, gaseoso y estado de plasma. Aquí no lo mencionaron, pero también está el estado de plasma. Los sólidos, por ejemplo, los huesos y los dientes, son compactos, además de que tienen una forma y volumen definidos. Los líquidos, como por ejemplo el plasma sanguíneo. ¿Qué es el plasma sanguíneo? Si quitamos de la sangre, quitáramos los elementos formes de la sangre, como son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, quitamos las células, entonces lo que queda es un líquido amarillento. Ese líquido amarillento se le llama plasma sanguíneo. Bien, ¿qué es lo que le da el color a la sangre? La hemoglobina que está dentro de los glóbulos rojos. Imagínate que quitáramos todos los glóbulos rojos, todos los glóbulos blancos o leucocitos. Lo único que quedaría es este plasma sanguíneo. Dice, tienen un volumen definido y adoptan la forma de los elementos que los contienen. ¿Ok? Esos son los líquidos. Los gases como el oxígeno o el dióxido de carbono no tienen ni forma ni volumen definidos. Todas las formas de la materia, tanto vivas como inertes,
están constituidas por un número limitado de componentes que se llaman elementos químicos. Cada elemento es una sustancia que no puede ser dividida en una sustancia más simple. O sea, cuando hablamos de sustancias, hablamos de dos tipos de sustancias, que son los elementos y los compuestos, ¿ok? Pero ¿cuáles son los elementos? Son las sustancias más simples, las que están compuestas por átomos, átomos de un solo tipo de elemento. En la actualidad, los científicos reconocen elementos. Cada año que pasa, se descubren más y más elementos. Vamos a ver cómo está la tabla periódica actual. Vamos a poner aquí ptable.org. Ptable es la tabla periódica de Wikipedia, ¿no? O bueno, que está relacionada con Wikipedia, ¿no? Es como la Wikipedia de la química. Fíjate bien, entonces en la tabla periódica, aquí aparece hasta el elemento 118. ¿Y crees que hasta aquí ya llevamos? ¿O crees que ya conocemos más del 118? Yo creo que ya conocemos más allá del 118, pero los científicos no han divulgado esta información. ¿Sí me explico? Durante mucho tiempo estuvo oculto para el público en general, ya se conocían los elementos desde el 109 hasta el 118. Es decir, esas son cuestiones políticas para saber por qué no se conocen los elementos del 119 en adelante. Muy bien, todos estos elementos tienen algún tipo de importancia para los gobiernos que tiene que ser cuidadosamente divulgado al público en general. Entonces, como todos estos elementos que están aquí abajo están en el estudio, en realidad no sabemos cuántos elementos conocemos, no sabemos si son 117, como dice en el libro, o 118, o 130, ¿bien? Lo vamos a suponer que son 117, como dice aquí, ¿ok? En la actualidad se conocen 117 elementos. De ellos, 92 existen en la naturaleza. Eso quiere decir que de los demás, a partir del 92, casi todos son sintéticos. Y es que si regresamos aquí a la tabla periódica, incluso algunos de los 92 primeros elementos son sintéticos también. Por ejemplo, el tecnecio es un elemento sintético. Muy bien. Continuamos, un segundo. Dice aquí, el resto fue producido a partir de elementos naturales utilizando aceleradores de partículas o reactores nucleares, ¿ok? ¿Qué es un acelerador de partículas? Vamos a ver cómo es un acelerador de partículas. Vamos a poner aquí CERN, ¿ok? CERN es la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Es un ejemplo de un acelerador de partículas. Mira, generalmente son gigantescos estructuras que están por debajo incluso debajo de un pueblo completo, ¿no? Ginebra, Suiza, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, eso sería el CERN, son aceleradores de partículas. Generalmente estos aceleradores de partículas están compuestos por gigantescos imanes, dentro de los cuales van circulando algunas partículas subatómicas que están estudiando los físicos. Es decir, esto ya es ciencia muy, pero muy avanzada. Sí, estamos hablando de niveles muy avanzados de ciencia. Muy bien, entonces dice, el resto fue producido a partir de elementos naturales utilizando aceleradores de partículas o reactores nucleares. Muy bien, entendemos como un reactor nuclear una estructura que ocupa sustancias nucleares, o sea, sustancias radioactivas, ¿no? Por ejemplo, plutonio, uranio, etc. Cada elemento se designa con símbolo químico, una o dos letras del nombre del elemento en inglés, en latín o en otro idioma. Por ejemplo, el hidrógeno se simboliza como H, H mayúscula, ese sería el símbolo del hidrógeno. Vamos a volver aquí a la tabla periódica. Ok, aquí tenemos los elementos químicos y sus diferentes símbolos. Ok, muy bien. El carbono es una letra C, el oxígeno una O, nitrógeno N, Ca, calcio. Ok, ahí ya ocupamos dos letras, ¿no? ¿Por qué dos letras? Porque ya hemos reservado la C mayúscula para el carbono, Ca para que podamos diferenciar entre el calcio y el carbono. Muy bien. Na, sodio. ¿Por qué Na y no SO de sodio? Porque viene del latín natrium, que quiere decir sodio. Lo mismo pasa con el potasio, ¿no? Por ejemplo, K, porque el potasio se llama kalium en latín. K, kalium. Ok, de ahí viene el nombre de potasio. Y así con muchos otros elementos que provienen del idioma latín, porque recuerda que anteriormente el latín se utilizaba muchísimo en la ciencia. Entonces muchos alquimistas que descubrieron elementos químicos utilizaban el latín
y entonces le pusieron el nombre en latín a sus elementos descubiertos. Los químicos también seguían esa costumbre. Muy bien, después ya se empezó a utilizar el inglés. Bien, dice, por lo general, el cuerpo contiene 26 elementos químicos diferentes. Fíjate en ese detalle. De los 92 elementos naturales, y fíjate, no estoy mencionando los 117 conocidos, supuestamente, porque yo creo que son más de 130 conocidos, pero vamos a suponer que son 118, ujú, que nada más conocemos hasta el 118. Vamos a hacer de cuenta. Entonces, de esos 118, 92 son naturales y los demás son artificiales, ¿ok? Bueno, pero de esos naturales, solamente 26 están presentes en el cuerpo humano, ¿ok? Ya me perdí. Un segundo. Ah, sí, aquí está. Sí, el cuerpo humano contiene solamente 26 elementos químicos diferentes, pero solo 4 de ellos, solo 4 de ellos son los elementos mayores, que representan el 96% de la masa del cuerpo. Y estos son los que se les pone las siglas CHON, CHON, CHON. O sea, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno son los 4 principales elementos del cuerpo humano, no son los únicos, vemos que son 26 diferentes, ¿ok? Entonces, dice, esos ocupan el 96% de la masa del cuerpo, y ahí ya está incluida el agua, ¿no? O sea, el agua, H2O, es hidrógeno y oxígeno. Y todo el resto de moléculas orgánicas están hechas casi de puro carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y lo demás, ese 4%, es del resto de los elementos. Dice, otros 8 elementos, que son los elementos menores, son responsables de aproximadamente 3.6% de la masa del cuerpo. Fíjate cuáles son los 8 elementos menores. Calcio, calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio y hierro. Hierro. Esos son los 8 elementos. Vamos a repetirlos. Calcio. Tiene lógica, ¿no? Porque el calcio está en todos los huesos, en los dientes. Fósforo también está en los dientes, en el ATP. Cuando veamos el ATP, adenosintrifosfato, está en todos lados, ¿no? Y bueno, el fósforo abunda mucho en el cuerpo. El potasio, ni se diga. O sea, hay muchísimo potasio dentro de las células. El azufre está en todas las proteínas prácticamente, entonces el azufre abunda muchísimo. El sodio está por fuera de las células, generalmente ahí es donde más lo vamos a encontrar, en el líquido intersticial o extracelular, perdón. El cloro lo vamos a encontrar también dentro y fuera de las células. El magnesio también va a estar en muchísimos procesos y el hierro también en muchos procesos. Hay otros 14 elementos que sí ya son menores. Fíjate estos elementos, no, perdón, esos son los elementos menores, son 8. Pero otros elementos que son tan insignificantes, pero forman parte de los 26, se llaman los oligoelementos. Fíjate que la palabra oligo en griego quiere decir poquito, o sea, mínimo, cantidades mínimas, trazas, apenas trazas. Están presentes en cantidades ínfimas, o sea, extremadamente pequeñas, ¿no? En conjunto representan 0.4% restante de la masa corporal, o sea, una cantidad insignificante de la masa corporal. Varios oligoelementos cumplen funciones importantes. El yodo, ¿ok? El yodo se requiere para elaborar las hormonas de la glándula tiroides. Las hormonas de la tiroides se llaman T3 y T4, o tiroxina, triiodotironina y tiroxina. Esas hormonas llevan yodo. El yodo se necesita para que la función correcta de la tiroides. ¿Qué pasa si no hay yodo? Bueno, seguramente va a fallar la glándula tiroides. Se desconocen las funciones de muchos de los oligoelementos, ¿ok? Hay muchos oligoelementos que ya se les sabe alguna función o conocemos algunas de sus funciones, pero desconocemos otras. Y cada día se están descubriendo más y más funciones. En el cuadro 2.1 se mencionan los principales elementos químicos del cuerpo humano, ¿ok? Vamos a ver cuáles son. Mira, aquí está en el cuadro 2.1. Principales elementos químicos del cuerpo humano. Y aquí están los 4 principales. El oxígeno, y fíjate el porcentaje de masa corporal total. Dice, de 65% del cuerpo humano es oxígeno. ¿Ok? ¿Por qué oxígeno? ¿Que no hay más carbono? Sí, hay más átomos de carbono, pero el oxígeno es más, perdón, hay más átomos de oxígeno porque hay mucho más agua que carbono. Perdón. Sí. El oxígeno es el más abundante de todos, por supuesto.
65%. ¿Por qué el hidrógeno no? Sí, sí hay, lo que pasa es que son más pequeños los átomos de hidrógeno. De hecho, si contáramos los átomos de oxígeno, el doble sería el de átomos de hidrógeno, el número, en cuestión de números. Pero lo que pasa es que los átomos de hidrógeno son mucho más pequeños que los átomos de oxígeno. ¿Bien? Entonces, el carbono, 18%, hidrógeno, 9%, 9.5%, nitrógeno, 3.2%. Y estos son los que ocupan la inmensa mayoría, el 96% está compuesto por estos cuatro elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Los elementos menores que dijimos que eran 8, vamos a recordarlos: calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio, hierro. Y los oligoelementos, que son algunos cuantos. Mira, vamos a mencionar algunos oligoelementos. Te recomiendo que sí te los aprendas de memoria, porque a veces te preguntan, ¿este es un oligoelemento? Fíjate, son aluminio. El aluminio tiene que estar en muy pequeñas cantidades, se ocupa para unos cuantos procesos, porque en realidad el aluminio es venenoso para el cuerpo. De hecho, todos los oligoelementos podrían ser venenosos para el cuerpo si están en exceso. El boro, el cromo, el cobalto, el cobre, flúor, yodo, manganeso. Este es otro, no es magnesio, este es manganeso. Molibdeno, selenio, silicio, estaño, vanadio y zinc. De hecho, cada vez se descubren más y más cosas acerca del zinc. Muy bien. Entonces, esos son los oligoelementos. Ok, observa los porcentajes con los que contribuye, por ejemplo, el fósforo. El fósforo solo es el 1%, a pesar de que hay fósforo en todos los huesos. Ajá, el calcio solamente es el 1.5%, y sin lugar a dudas, los huesos contienen muchísimo calcio, pero aún así es muy pequeña su cantidad. El potasio, 0.35%, es insignificante si consideramos que todas, absolutamente todas las células del cuerpo humano contienen potasio dentro. Todas. Azufre, todas las proteínas contienen azufre y aún así solo ocupa 0.25%. Sodio, cloro, magnesio son cantidades muy pequeñas. Vamos a ver algunos de los, algo de la importancia de estos elementos. Bueno, el oxígeno queda clarísimo que forma parte del agua, ¿no? El oxígeno. Y se forma parte del agua y numerosas moléculas orgánicas que contienen carbono, también se utiliza para generar el ATP, o sea, es decir, el oxígeno lo vamos a ver en el metabolismo, es lo principal, que activa la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa para fabricar ATP dentro de la mitocondria. El oxígeno es fundamental para la respiración celular. Dice, una molécula utilizada por las células para almacenar energía química. El carbono, obviamente, forma parte del esqueleto de todas las moléculas orgánicas. Todas las moléculas orgánicas llevan carbono, absolutamente todas. Hidratos de carbono, lípidos, etcétera, ¿no? Todos. Hidrógeno, componente de todas las moléculas orgánicas, o sea, absolutamente todas, así como del agua, obviamente. Y también los protones, o sea, el hidrógeno protonizado, es decir, el hidrógeno en forma de protón, que solamente tiene ionizado, quise decir ionizado, pero en forma de protón, es fundamental para todos los procesos de la biología. El nitrógeno es un componente de todas las proteínas y de los ácidos nucleicos. Todos los ácidos nucleicos o bases nitrogenadas, su nombre lo dice, llevan nitrógeno. Y todas las proteínas, todas, absolutamente todas, llevan aminoácidos. Y como son aminoácidos, la parte amino siempre lleva nitrógeno. Bien, elementos menores, por ejemplo, dice aquí, el calcio contribuye a los huesos, a los dientes. La formación ionizada del calcio es necesaria para la contracción muscular y también para la coagulación de la sangre, contracción muscular, liberación de las hormonas y muchos otros procesos. El fósforo es imprescindible para el ATP, o sea, el ATP sin fósforo simplemente no existiría. O sea, está hecho, es adenosín trifosfato, lleva 3 fósforos. Dice, además es componente de los ácidos nucleicos. Todo, el ADN y el ARN, todos llevan fosfatos. Llevan ahí incluido un fosfato. Así que sin fósforo no hay ADN ni ARN. Requerido para la estructura normal de los huesos y también de los dientes. O sea, es decir, forma parte de la hidroxiapatita, que es la sustancia de la que están hechos los huesos y los dientes. O sea, entonces, el fósforo está ahí. Es fundamental. El potasio. Dice, la forma ionizada, o sea, K positivo, es el catión. O sea, es decir, átomo con carga positiva más abundante de líquido intracelular. Acuérdate, esa es una pregunta típica de examen.
El fósforo, perdón, perdón, el potasio K positivo es el catión, o bueno, el ion positivo más abundante del líquido intracelular, o sea, dentro de la célula, necesario para generar potencial de acción. ¿Para qué? Para la contracción muscular y para la transmisión del impulso nervioso. El azufre, ¿ok? El azufre, componente de las vitaminas y de muchas proteínas, yo diría que de casi todas. El sodio es la forma ionizada, o sea, el sodio positivo, es el catión más abundante del líquido extracelular. Típica pregunta de examen. El sodio, el catión más abundante del líquido extracelular. O sea, el sodio fuera de la célula, el potasio dentro de la célula. Es esencial para mantener el equilibrio hídrico, necesario para generar los potenciales de acción, la contracción muscular y simplemente para mantener con vida al ser humano. O sea, para todo se ocupa el sol. La forma ionizada del cloruro, el cloro, perdón, el cloro, la forma ionizada es un átomo negativo, es un anión. Fíjate, es un anión, quiere decir una partícula con carga negativa, más abundante del líquido extracelular, ¿ok? Extracelular, esencial para mantener el equilibrio hídrico, ¿ok? Entonces, pregunta de examen, ¿cuál es el anión más abundante del líquido extracelular? Sería el cloro, el cloruro. Mira, si te preguntaran cuál es el, no creo que pregunten eso, pero suponiendo que preguntaran, ¿cuál es el anión, o sea, de carga negativa, más abundante del líquido intracelular, o sea, dentro de la célula? Serían las proteínas. La respuesta sería proteínas. La forma ionizada del magnesio, o sea, el magnesio, estamos viendo magnesio. Magnesio es 2 más. Ok, este es un catión con carga de 2 más 2. ¿Es necesario? Acuérdate que catión, la palabra catión significa con carga positiva. Ajá, como aquí, mira, sodio, catión. El magnesio 2 más es un catión. Es necesario para la acción de numerosas enzimas, o sea, proteínas, así como moléculas que aumentan la velocidad de las reacciones químicas de los organismos. Bueno, de las enzimas. Ajá. Entonces, el magnesio se ocupa en las enzimas. El hierro tiene dos tipos de iones, el hierro 2 más y hierro 3 más, y se forman parte de la hemoglobina, o la transportadora de oxígeno, de los eritrocitos o glóbulos rojos, y también participa en las enzimas, ¿ok? Y bueno, aquí los oligoelementos, ¿ok? Muy bien, continuamos. Los átomos. Recuerda que estamos viendo biología. A pesar de que estamos viendo biología, esta clase va a ser más como de química que de biología. ¿Bien? Dice, estructura de los átomos. Cada elemento está compuesto por átomos. Estamos de acuerdo, ¿no? Todos los elementos están compuestos por átomos, que son las unidades más pequeñas que conservan las propiedades y características de los elementos. Los átomos son pequeños. Son 200.000 de los átomos más grandes que habrían en un punto al final de esta oración. Los átomos de hidrógeno, los átomos más pequeños tienen un diámetro inferior a 0.1 nanómetros. Bueno, esta es información interesante, pero no es fundamental, ¿de acuerdo? No es necesario que sepamos esto. Los átomos más grandes solo son 5 veces mayores. Cada átomo está compuesto por docenas de diferentes partículas subatómicas. Ok, fíjate lo que dice aquí, docenas de partículas subatómicas. ¿Cuáles son las partículas subatómicas? Electrones, protones, neutrones, pero no son los únicos. Hay muchas más partículas subatómicas. Por ejemplo, existen los quarks. Los quarks. Existen los leptones. Existen los muones. Existen los neutrinos. Es decir, no son los únicos que conocemos los neutrones, protones y electrones, pero son los más importantes, los que por lo menos tenemos que saber a nivel de bachillerato. Sin embargo, solo 3 tipos de partículas subatómicas son importantes para comprender las reacciones químicas del cuerpo humano, y estas son los protones, neutrones y electrones, como se ve en la figura 2.1. La parte central de un átomo es el núcleo, ¿ok? La parte más importante del átomo es el núcleo. Dentro del núcleo hay protones, protones de carga positiva, son partículas subatómicas muy pequeñas, pero son de carga positiva. También hay neutrones que tienen carga cero, N0, ¿ok? Son neutros, como su nombre lo dice. Y los electrones que son 2000 veces más pequeños que los protones. Los electrones son diminutos, dice, diminutos electrones. La carga negativa que giran en un gran espacio alrededor del núcleo.
no siguen un recorrido de órbita fijo, sino que forman una nube, ¿ok? Los electrones no están girando en órbitas como pensaba Rutherford. Vamos a poner aquí átomo de Rutherford. El átomo de Rutherford era una especie de sistema solar en el que estaban todos girando alrededor, alocadamente los electrones alrededor del núcleo. Pero eso no pasa. Pues en la realidad ni siquiera están girando así, sino que están siguiendo nubes electrónicas. Entonces, estas nubes de electrones son mucho más complejas de lo que podríamos imaginar, más o menos así de complejas, ¿no? Algo así, algo por el estilo. Ok, entonces se forman nubes con carga negativa que envuelven al núcleo, ¿ok? Imagínate el electrón, si yo te preguntara aquí, ¿dónde está el electrón? ¿Dónde ves el electrón? No lo podrías ubicar. Hay algo que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio de incertidumbre te dice que puedes determinar la energía de este electrón, pero no puedes determinar su ubicación. Puedes determinar más o menos su ubicación, pero no puedes determinar su energía. Eso se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. Ok, entonces dice, no siguen un recorrido de órbita fijo, sino que forman una nube con carga negativa que envuelve al núcleo. O sea que, es decir, imagínate como que el electrón, en lugar de ser una simple bolita, una partícula que está girando por ahí, es una nube, se puede convertir en una nube. Tiene esa capacidad. Y si te pregunto dónde está el electrón, podrías decir, está en todas partes y al mismo tiempo en ninguna parte. Es extraño, ¿no? Eso se llama física cuántica. Muy bien. Si bien no es posible predecir su posición exacta, según Heisenberg, lo más probable es que si determinamos grupos de electrones se mueven dentro de ciertas regiones alrededor del núcleo. O sea que podemos hacer una aproximación, según Schrödinger. Ajá, Schrödinger dijo, de acuerdo, estoy de acuerdo con el principio de incertidumbre. No podemos decir dónde está el electrón, pero podemos decir cierta región en la que podría estar con mucha precisión, lo más cercano posible. Estas regiones se llaman capas de electrones. ¿Te acuerdas? Las capas de electrones se representan como círculos simples alrededor del núcleo. Bueno, así los representaba Bohr. Ajá, en el modelo atómico de Bohr, vamos a poner aquí, modelo de Bohr. Y este Bohr nos hablaba acerca de capas de electrones o niveles de electrones. ¿De acuerdo? Los niveles de los electrones. Niveles de energía. Como capas de electrones que pueden contener un número específico de electrones. En eso tenía razón Bohr, en que hay un número específico. El modelo de capas de electrones es el que mejor transmite este aspecto de la estructura atómica, como se ve en la figura 2.1b. La primera capa de electrones, o sea, la que está más cerca del núcleo, nunca tendrá más de 2 electrones. Puede tener uno, ninguno o máximo 2. La segunda capa contiene un máximo de 8 electrones. Eso quiere decir que podría tener ninguno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o máximo 8 electrones en la segunda capa. La tercera puede contener entre 0 y 18 electrones. Las capas de electrones se llenan de electrones en un orden específico. Entonces, esos son números que tenemos que sabernos de memoria. Vamos a recordarlos, ¿sí? La capa 1 o nivel 1 de electrones solamente puede tener como máximo 2 electrones. El nivel 2 o capa 2 de electrones puede tener como máximo 8. La capa 3 o nivel 3, máximo 18. Así, consecutivamente. Ok, eso lo vamos a ver después. Cuando en química veamos el modelo atómico de Bohr. Si las capas de electrones se llenan de electrones en un orden específico que comienza con la primera capa. Por ejemplo, observas en la figura 2.2, el sodio tiene 11 electrones en total y están distribuidos de la siguiente forma. 2 electrones en la primera capa, 8 en la segunda y 1 en la tercera, lo que nos da un total de 11. O sea, si sumamos 2 más 8 más 1, nos da un total de 11. Y así sería el modelo atómico de Bohr para el sodio. El elemento más masivo presente en el cuerpo humano es el yodo, ¿ok? El yodo es el elemento más masivo del cuerpo humano, porque contiene un total de 53 electrones. 2 en la primera capa, 8 en la segunda, 18 en la tercera, 18 en la cuarta y 7 en la quinta. El número de electrones de un átomo, de un elemento, es equivalente al número de protones. Importantísimo, importantísimo. El número de electrones de un átomo
el número de electrones siempre tiene que coincidir con el número de protones en un átomo neutro. Aquí nos falta mencionar un átomo neutro. Ujú. Porque si es un ion, en los iones sí puede haber más electrones que protones o menos electrones que protones, dependiendo si es un ion positivo o negativo. Por ejemplo, en un ion negativo, un ion de carga negativa, ¿qué pasa? Que hay mucho más electrones que protones, o sea, abundan las cargas negativas. En cambio, en un ion positivo, lo que pasa es que hay menos, ojo, no dije más, dije menos electrones que protones, ¿ok? En un ion negativo hay más electrones que protones, pero en un ion positivo hay menos electrones que protones, porque lo único que puede cambiar es el número de electrones y no el número de protones. El número de protones siempre se mantiene constante. Lo que puede cambiar es el número de electrones. Y eso lo convierte en un ion. Pero lo que quiere decir aquí el autor es que en un átomo neutro sí debe de haber el mismo número de protones que de electrones. Ahí tendría una carga de 0. O sea, como cada electrón y protón lleva una carga, los electrones de carga positiva y los electrones de carga negativa y los protones de carga positiva se equilibran entre sí. Por lo tanto, cada átomo es eléctricamente neutral. O sea que su carga total es de 0. Muy bien. Número atómico y número de masa. El número atómico y el número de masa. Estos son conceptos de química muy importantes. Número atómico es el número de protones. Y el número de masa es una suma. Es decir, la suma de protones y neutrones. Muy bien. Entonces vamos a ver. Dice, el número de protones del núcleo de un átomo equivale al número atómico. O sea, el número atómico quiere decir el número de protones. La figura 2.2 muestra que átomos de diferentes elementos tienen distintos números atómicos. Eso tiene lógica, ¿no? Si tienen diferentes números de protones, tienen diferentes números atómicos. Porque tienen diferentes números de protones. Por ejemplo, el oxígeno tiene un número atómico de 8. Eso quiere decir que tiene 8 protones en el núcleo. El oxígeno. En cambio, el sodio, su número atómico es 11. Eso quiere decir que en el núcleo el sodio tiene 11 protones. Eso queda clarísimo. Número de masa. Es la suma. Acuérdate que el número de masa es una suma. Número de masa es una suma. Masa, suma. Acuérdate, es una suma de protones y neutrones. O sea, lo que está en el núcleo son protones y neutrones. Y si lo sumas, te da el número de masa. Dice, como el sodio, por ejemplo, tiene 11 protones y 12 neutrones, si yo sumo 11 más 12 me da 23. Ese sería el número de masa. El número de masa del sodio es 23, como se ve en la figura 2.2. Dice, aunque todos los átomos de un mismo elemento tienen la misma cantidad de protones, pueden tener diferente número de neutrones y por ende diferente número de masa. ¿Ok? Aunque eso lo vamos a ver con más detalle en química, pero ya tenemos una idea de lo que es un isótopo. Eso se llama isótopo, es cuando varía el número de neutrones. A ver, vamos a ver. Aquí esta es la figura 2.2, ¿no? No, esta es la 2.1. Figura 2.1. Mira, observa aquí. Modelo de la nube electrónica. Modelo de las capas de electrones. ¿Ok? Dice, modelo de nube electrónica. Aquí vemos que los protones los representan con estas partículas de color rojo, los neutrones con las partículas azules o grises, y los electrones con las partículas pequeñas de color negro, que están alrededor. Esta es la figura 2.2, dice, los átomos de diferentes elementos tienen diferente número atómico porque tienen diferente número de protones. Aquí vemos un átomo de hidrógeno comparado con un átomo de carbono, uno de nitrógeno y uno de oxígeno. Observa los modelos atómicos de Bohr. Todos son modelos atómicos de Bohr. Entonces, en el modelo atómico de Bohr aparecen los niveles de energía. Dice primera capa de electrones. La capa de electrones lleva un solo electrón, en este caso en el hidrógeno. Solo hay un protón en el núcleo y un electrón en la capa de electrones. ¿Ok? Ahí se entiende muy bien el hidrógeno.
En cambio, ¿qué pasa con el carbono? El carbono tiene no solamente 6 protones, sino que aquí sí hay neutrones. Aquí tenemos 6 neutrones. Observa, 6 neutrones, 6 protones en el núcleo. Acuérdate que el núcleo solo tiene protones y neutrones. ¿Te das cuenta que el hidrógeno no tiene neutrones? Solo tiene protones. Es uno solo, un protón. Más adelante vamos a ver los isótopos de hidrógeno que sí tienen neutrones. Hay dos isótopos de hidrógeno que sí contienen neutrones. ¿Sí? Para que nos vayamos acostumbrando a esto de los isótopos. Hay dos isótopos de hidrógeno, el tritio y el deuterio. Esos sí tienen neutrones y son hidrógenos. Ok, entonces aquí vemos el carbono que tiene 6 protones, 6 neutrones, y afuera vemos que tiene dos capas de electrones. En la primera capa, que es la que está más cerca del núcleo, la que está dentro, esta capa, tiene en total 2 electrones. Ahí hay 2. Y en la más externa, tiene 4. Ahí tiene 2 y 4. Si yo sumo 2 más 4, me da 6. 6 electrones en total. Dice número de electrones, 6. ¿Cuál es la masa atómica del carbono? 12.01. ¿Ok? ¿Y cuál es el número de masa? 12. ¿Cómo obtengo el número de masa? Sumando 6 más 6. Así, ahí salió el 12, que se llama número de masa. Número de masa. Ahora, te preguntarás por qué dice aquí número de masa 12 y masa atómica 12.01. Y de hecho, si consultas la tabla periódica, ahí aparece ese número. Vamos a ver. P, tabla. Mira, por ejemplo, para el hidrógeno nos ponen abajo 1.008. Ajá. Para el carbono dice 12.01. No dice 12 exactamente. Aquí abajo dice masa atómica, pero aquí en medio dice número de masa. ¿Ok? Ligeramente diferentes, ¿no? Pero es casi lo mismo. Ve, por ejemplo, para el nitrógeno. Si yo sumo 7 más 7, que son 7 protones más 7 neutrones, me da un total de 14. Por ahí dice 15, ¿no? Y aquí dice 14.01. ¿De dónde salen esos números? Lo que pasa es que se hace un promedio ponderado, ¿de acuerdo? Es un promedio basado en la masa, en el peso de los elementos, en la masa, perdón, en la masa de los elementos que se obtienen de diferentes muestras. Y entonces, sacando un promedio, resulta que hay algunos átomos de nitrógeno que tienen 15 en total, o sea, porque tienen más neutrones. De repente tienen 8 neutrones, un ejemplo, ¿no? Si tuviéramos 8 neutrones y 7 protones, tendríamos un total de 15. Y si solamente hay 7 protones y 7 neutrones, tendríamos un total de 14. Bueno, pues los científicos hacen un balance y dicen, bueno, de una población de tantos átomos, resulta que un porcentaje tiene tal masa. Ajá. Y de ahí sacan ese promedio de masa atómica. Y esa masa atómica es un promedio, ¿de acuerdo? La masa atómica es un promedio y el número de masa es un número exacto. Es una suma. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la masa atómica del carbono? La masa atómica es 12.01. ¿Cuál es el número de masa del carbono? 12. Por ahí dice también, o 13, dependiendo, ¿no? de los carbonos. El hidrógeno, 1, 2 o 3. En realidad hay más isótopos, o sea, no son los únicos. Por ejemplo, del hidrógeno tenemos 1, 2 o 3. Del carbono tendríamos 12, 13, 14 o hasta 15. Ajá. De hecho, el 14 es muy famoso, ¿no? Porque es el famosísimo carbono 14. Carbono 14 que se utiliza como para determinar la fecha de algo antiguo, ¿no? Por ejemplo, un fósil. Eh, el oxígeno aquí, por ejemplo, dice número atómico 8. ¿Por qué? Porque tiene 8 protones. Número de masa 16, 17 o hasta 18. ¿Por qué? Hay algunos átomos de oxígeno que tienen 8 neutrones, algunos tienen 9 neutrones y algunos otros tienen 10 neutrones. Imagínate que tiene 10 neutrones, pero 8 protones. El número de protones nunca cambia. Acuérdate de esa frase. El número de protones siempre es constante. Nunca vas a encontrar un átomo de oxígeno que tenga más de 8 protones o menos de 8 protones. ¿Te puedes encontrar un átomo de oxígeno que tenga 10 neutrones en lugar de 8? Sí. ¿Te puedes encontrar un átomo de oxígeno que tenga 9 neutrones
en lugar de 8? Sí. ¿Puedes encontrar un átomo de oxígeno que tenga 7 protones en lugar de 8? Sí, también. Muy raro, pero sí. ¿Te puedes encontrar un átomo de oxígeno que tenga 6 electrones? Ahora dije electrones. Sí, es muy raro, pero sí puede haber. ¿Que tenga 10 electrones? Seguramente sí. Pero nunca, 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 nunca te vas a encontrar un átomo que tenga menos o más de 8 protones si es que es oxígeno, porque es lo que le da la identidad, ¿de acuerdo? La identidad del elemento depende 100% de los protones, es lo que le da la identidad. Si no tuviera 8 protones, ya no sería oxígeno, ¿me explico? Si ya no tuviera 8 protones, sería nitrógeno. Por ejemplo, si tuviera 7 protones, ya no sería oxígeno, sería nitrógeno. Simplemente dejaría de existir el oxígeno y se convertiría en un nitrógeno. Eso no pasa. Ok, bueno, pasa dentro del Sol, pasa en los reactores nucleares, eso sí pasa, pero ya se convierten en otros elementos diferentes. Ok, entonces ya mencionamos un poquito acerca de los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Pues son variaciones del mismo elemento que tienen diferente número de neutrones. Y como tienen diferente número de neutrones, se obtienen diferentes números de masa. Ok, con diferentes números de masa se puede hacer un promedio ponderado, lo que llaman un promedio ponderado. Es decir, que de una población, haciendo análisis estadístico, se puede obtener la masa atómica como un número con decimales. ¿Sí me explico? De ahí sale 12.01 en lugar de 12. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen diferente número de neutrones y por lo tanto diferente número de masa. En una muestra de oxígeno, por ejemplo, la mayoría de los átomos de oxígeno tienen 8 neutrones. Algunos pocos tienen 9 neutrones o hasta 10, pero todos tienen 8 protones, como debe de ser, ¿no? O sea, todos tienen 8 protones. Y aquí dice que 8 electrones, pero ya vimos que los electrones también pueden variar. La mayoría de los isótopos son estables, lo que significa que su estructura nuclear no cambia a lo largo del tiempo. Son estables, o sea, los isótopos. Los isótopos estables de oxígeno se designan como oxígeno 16, oxígeno 17, oxígeno 18, o 16, o 17, o 18. Como ya se puede haber advertido, los números indican el número de masa de cada isótopo. Como se observará en breve, el número de electrones de un átomo determina sus propiedades químicas. Los isótopos de un elemento tienen diferente número de neutrones, pero tienen idénticas propiedades químicas porque tienen la misma cantidad de electrones. Es decir, aquí nos está diciendo el autor que las propiedades químicas de un elemento dependen más, fíjate bien en esto, es clave, las propiedades químicas, ¿de qué dependen? Dependen de los electrones. Dependen de los electrones. Y no dependen de los neutrones. O sea que se comporta químicamente, se comporta igual un isótopo oxígeno 16 que un isótopo oxígeno 18. O sea, harían exactamente lo mismo, se comportarían exactamente igual. Siempre y cuando tengan el mismo número de electrones. Dice, ciertos isótopos, denominados isótopos radioactivos, son inestables. ¿Ok? Los isótopos radioactivos son inestables. Sus núcleos se desintegran, o sea, es decir, se rompen y liberan, ¿qué liberan? Neutrones. Lo que liberan son neutrones. Cambian de forma espontánea y adoptan una configuración más estable. Por ejemplo, el hidrógeno H3 o tritio. Ajá, el hidrógeno H3, tritio, quiere decir que tiene, ¿por qué tiene 3? Pues porque tiene en el núcleo un protón, el tritio, ajá, un protón, y 2 neutrones. Eso se llama tritio. H3. El carbono 14, el oxígeno 15, el oxígeno 19 son ejemplos de isótopos inestables o isótopos radioactivos. Cuando algo es radioactivo es porque suele liberar neutrones, se desintegran. Dice, por ejemplo, el isótopo radioactivo del carbono 14 se desintegra para convertirse en N14. La desintegración de un radioisótopo puede ser tan rápida como la fracción de un segundo o tan lenta como millones de años. La semivida de un isótopo es el tiempo requerido para que la mitad de los átomos radioactivos de una muestra de este isótopo se desintegren hacia la forma más estable. La semivida del carbono 14 se utiliza para determinar la edad de muestras orgánicas. Es de alrededor de 5.730 años. La semivida del yodo 131
se utiliza, es un elemento, un instrumento clínico importante, es de 8 días. Ok, entonces el yodo radioactivo también se utiliza. Por ejemplo, en aplicaciones médicas. Masa atómica. Dice, la unidad estándar para medir la masa de los átomos y sus partículas es el Dalton, conocido también como la unidad de masa atómica. De hecho, más bien, se conoce más como unidad de masa atómica que como Dalton. El neutrón tiene una masa de 1800, perdón, 1.008, es que aquí la coma es de uso al estilo español, ¿no? O sea, los españoles utilizan coma en lugar de punto decimal. Haz de cuenta que dice 1.008 UMAS, o sea, unidades de masa atómica, o Dalton. Y el protón tiene 1.007 UMAS. ¿Sí? La masa de un electrón es de 0.0005 UMAS, es decir, 2000 veces más pequeño que la del neutrón o el protón. Acuérdate de ese número, 2000 veces más pequeño. Un electrón, de hecho, si te preguntan con detalle, es 1800 veces más pequeño, o sea, casi 2000. Es más fácil recordar el 2000. La masa atómica, denominada también peso atómico, y aquí es donde surge un problema, ¿no? Porque a nivel de física no es lo mismo hablar de masa que de peso. En este caso, por costumbre, pues se quedó así, como un sinónimo. Un elemento es la masa promedio de todos sus isótopos naturales. ¿Ya viste? Entonces, la masa atómica es un promedio. Por eso se habla de números con decimales. Si por lo general la masa atómica de un elemento es cercana al número de masa, de su isótopo más abundante. Iones, moléculas y compuestos. ¿Ok? Como ya se comentó, los átomos del mismo elemento tienen la misma cantidad de protones. Los átomos de cada elemento tienen una manera característica de perder, ganar o compartir sus electrones cuando interactúan con otros átomos para lograr estabilidad. Entonces, algunos átomos pierden, otros ganan y otros comparten sus electrones. Eso lo vamos a ver después con los enlaces químicos. ¿Cuál es la intención del átomo? El átomo solo quiere ser estable. El átomo busca siempre la estabilidad, como sea, ya sea perdiendo, ya sea ganando o ya sea compartiendo sus electrones. La manera en la que se comportan los electrones permite que los átomos del cuerpo existan en formas con cargas eléctricas que se llaman iones, o que se unan entre sí en combinaciones más complejas llamadas moléculas. O sea, la formación de una molécula es con la intención de que los átomos que participan buscan la estabilidad. Si un átomo cede, o sea, regala, ceder quiere decir regalar. Si un átomo regala o gana electrones, se convierte en un ion. Un ion es un átomo que tiene carga, que puede ser positiva o negativa, porque tiene números desiguales de protones y electrones. Eso es muy sencillo. Mira, si en el núcleo hay, digamos, 8 protones, vamos a suponer que tiene 8 protones positivos en el núcleo, pero afuera en las orbitales tiene un total de menos 8 electrones. Le pongo el menos por el signo de carga negativa. Menos 8 electrones. Entonces el átomo va a ser totalmente neutro, porque se anulan las cargas positivas con las negativas, se anulan mutuamente, ¿sí? Dejan de existir, se anulan simplemente. Pero ¿qué pasa si en el núcleo hay 8 protones? Como debe de ser, porque no puede cambiar el número de protones. Pero se altera el número de electrones. Vamos a suponer que hay menos electrones, o sea que solamente hay 6. ¿Cuál sería la carga eléctrica de este átomo? La respuesta sería 8 menos 6, 2. Igual que en álgebra, ¿no? Se resta, se pone el signo del número más grande y nos queda más 2. Esa sería la carga eléctrica de este átomo. Este átomo de carga positiva se llama catión. Es un catión, o sea, un ion de carga positiva. ¿Qué pasa si en el núcleo un elemento tiene 8 protones? Porque no se altera el número de protones, pero tiene más electrones de los que debería. Por ejemplo, vamos a suponer que tiene menos 10 electrones. Entonces, al hacer la resta, 8 menos 10, nos queda menos 2. Se resta, se pone el signo del número más grande y queda menos 2. Y esto se le llama un anión.
Un anión quiere decir un ion de carga negativa. Muy bien, entonces, la ionización es el proceso de ceder, o sea, perder, o de ganar electrones. Un ion de un átomo se simboliza escribiendo su símbolo químico seguido del número de cargas positivas o negativas. Por ejemplo, Ca más 2 o Ca2 más, es un catión de calcio. Fíjate, puedes escribirlo como Ca más 2, o como se acostumbra más, poner primero el 2 y luego el signo más. Ca2 más. Y se corresponde al ion calcio que tiene dos cargas positivas porque ha perdido dos electrones. Cuando dos o más átomos comparten electrones, la combinación se llama molécula. Entonces, en una molécula, nadie perdió, simplemente comparte los electrones. Una fórmula molecular indica los elementos y el número de átomos de cada elemento que forman parte de una molécula. Por ejemplo, H2O en el agua, ¿no? H2O. Una molécula puede consistir en dos átomos de la misma clase. Por ejemplo, la molécula de oxígeno. O sea, la molécula de oxígeno es O2. O2. Esa es una molécula de oxígeno. Sí, es que hay dos átomos de oxígeno que están compartiendo electrones. Dice la figura 2.3. Aquí está la 2.3. Dice estructura atómica de una molécula de oxígeno. Dice, una molécula puede consistir en dos átomos de la misma clase, como por ejemplo la molécula de oxígeno. La fórmula molecular de una molécula de oxígeno es O2. El subíndice 2 nos dice que la molécula contiene dos átomos de oxígeno. Dos o más clases de diferentes átomos también pueden formar una molécula, por ejemplo en el agua, H2O. Un átomo de oxígeno comparte electrones con dos átomos de hidrógeno. Comparte electrones, ahí está la clave. La palabra clave es comparte electrones. Eso se le llama enlace covalente, eso lo vamos a ver después con más detalle. Perdón. Un compuesto, ojo, un compuesto es una sustancia que contiene átomos de dos o más elementos diferentes. La mayoría de los átomos del cuerpo están unidos en compuestos. El agua, por ejemplo, el cloruro de sodio, son compuestos. El agua es un compuesto molecular y el sodio es un compuesto iónico. Pero los dos son compuestos. ¿Ok? Entonces, no todas las moléculas son compuestos. No todas las moléculas son compuestos. No todos los compuestos son moléculas. ¿Bien? Dice, en cambio, una molécula de oxígeno, O2, no es un compuesto, porque consiste en átomos de un solo elemento. Es una molécula, pero no es un compuesto, ¿ok? O2 es una molécula, sí. ¿Es un compuesto? No. Dice, un radical libre es un átomo o grupo de átomos con un electrón impar en la capa más externa. Un radical libre es un átomo, o también puede ser un grupo de átomos, pero que tiene un electrón impar en la capa más externa. Un ejemplo común de radical libre es el superóxido. El superóxido que está formado por agregados de un electrón, el agregado de un electrón a una molécula de oxígeno, como se ve en la figura 2.3b. El electrón impar hace que este radical libre sea inestable, altamente reactivo y destructivo para las moléculas adyacentes. O sea que un radical libre es muy nocivo para la salud. Los radicales libres se estabilizan cediendo su electrón impar o tomando un electrón de otra molécula. Al hacerlo, los radicales libres pueden degradar moléculas importantes del cuerpo. Las estructuras atómicas de una molécula de oxígeno. Un radical libre superóxido. Un radical libre tiene un electrón impar en su capa de electrones más externa. Por ejemplo, aquí aparece un electrón impar. Electrón impar. Dice, inciso A, molécula de oxígeno O2, la molécula normal de oxígeno. Inciso B, radical libre superóxido, el famoso superóxido O2 menos. Un radical libre. Dice, ¿qué sustancias del cuerpo pueden inactivar radicales libres derivados de oxígeno? Eso se les llama los antioxidantes, ¿de acuerdo? Los antioxidantes. Describir cómo forman enlaces químicos los electrones de valencia. Distinguir entre enlaces iónicos covalentes y de hidrógeno. Bueno,
Como este es un tema un poquito más de química, sí, sí lo vamos a ver, pero lo vamos a ver con más detalle en química. ¿Ok? Entonces vamos a interrumpir por el momento y continuamos dentro de 20 minutos.